Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesús, por este momento, Señor, por este lugar, por tu presencia, Señor, sobre todo en nosotros, Jesús. Dios mío, nos gozamos en ti. Señor, nos llenamos de ti, Señor. A eso hemos venido, a recibir de ti, Señor. Por eso, Señor, crea un ambiente especial, espiritual, Señor, donde podamos, Señor, sentirte tan solamente a ti, Jesús. Dios mío, llévate, Señor, lo que no proviene de ti, Señor. Sobre todo, Señor, llévate, Dios mío, el afanamiento, la ansiedad, Señor, la angustia. Señor, queremos descansar en paz en este momento, Señor. Queremos estar en completa paz, Señor, en este lugar, Señor. Solamente preocupados de escucharte a ti, Jesús. Dios mío, desconectamos de fuera, Señor, del exterior. Cualquier, Dios mío, preocupación, Señor. Cualquier entretenimiento, Señor, y queremos estar llenos de ti, Señor, llenarnos de ti, Señor, y escucharte a ti. Bendice la palabra, Señor, que sea palabra tuya solamente, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues damos gracias, ¿no?, por lo bien que le han hecho las hermanas. No es fácil, yo siempre lo digo. Yo no lo haría. O no sé si lo haría, pero qué bien, ¿no? Qué bueno que el grupo pues se esfuerce, ¿no?, pues para poder deleitarnos y sobre todo darnos pues entender que todo lo queremos hacer para nuestro Señor, de que no hay vergüenza, no hay ningún pudor para poder presentarnos y alegrar pues bueno, sobre todo a nuestro Señor. Amén. Eso sucedía, ¿no?, con David. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, ¿no?, dice la alabanza. Aunque había muchos, ¿no?, que siempre interponían cualquier queja, ¿no? Es que no se hace por esto, no se hace por no sé qué, es que danzar para que se te vean todas tus vergüenzas. Qué bueno es estar en libertad delante del Señor. Amén. Bueno, yo quisiera compartir unos versículos que el Señor me daba en estos días y bueno, me hablaba sobre ser un buen discípulo, ¿no? Nosotros estamos llamados a hacer discípulos, no a hacer, sino a ser primero, que seamos primeramente nosotros discípulos, y es así, amén. Por una u otra cosa hemos venido a los pies de Jesús, escuchamos testimonios y todos, pues Dios ha hecho milagros, ha hecho grandes cosas en nosotros, que no las buscábamos, sino Dios las hizo, ¿no? Él nos encontró en el camino, como encontró al ciego Bartimeo, pues desahuciado, y Jesús pues nos rescató, ¿no es así? Hizo grandes cosas en nosotros, las sigue haciendo, pero sobre todo Jesús lo que quiso hacer en nosotros es hacernos iglesia. Iglesia significa escogidos, apartados, un grupo de personas, de hombres, de mujeres que Jesús ha tocado, que Jesús ha llamado y que Jesús ha apartado pues para Él poder hacer su obra, poder manifestar pues todo lo que es Jesús. Amén. Venimos a Jesús pues puesto que lo necesitamos, yo siempre lo digo, ¿no? En su tiempo lo necesité de una manera vital en mi vida natural, pero ahora lo sigo necesitando en mi vida espiritual. Quizás me ha sanado mis heridas naturales, pero necesito todavía de Jesús. Aunque tenga para dar, pero cuando doy recíprocamente recibo de parte de Dios. Amén. Pero lo que sí está claro es que Dios nos ha llamado a ser discípulos, nosotros primeramente y después a hacer discípulos entre las naciones. Y ese es el plan de Dios, ¿no? Desde que Jesús empezó a hacer su ministerio, Jesús dijo: aprended de mí, sed como yo. Tan solamente Jesús es que nosotros seamos imitadores a Él. Nada más. Nada de ser mayores, ni tan solamente incluso igualar, sino intentar imitar, intentar seguir los pasos de Jesús. Amén. Me gustaría leer unos versículos. Los primeros vienen en Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Mi Biblia enuncia misión de los 12 discípulos. Y los discípulos, pues bueno, son aprendices, son alumnos del gran maestro, preparándose para poder estar, bueno, con esa preparación para poder hacer la encomienda, ¿no es así? Siempre hemos de aprender, siempre seremos discípulos, pero claramente aprendemos para poder hacer, ¿no?, la obra de Dios en donde seamos
mandados, llevados, guiados por nuestro Señor Jesús. Amén. Dice la palabra, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús llamó a los 12. Si nos damos cuenta, en el Evangelio, hermanos, hay 12 personas muy escogidas. Hay 12 personas que fueron las más apartadas. Jesús hizo milagros, sanaciones. Jesús predicó la palabra a multitud. Pero realmente Jesús tenía una encomienda especial sobre 12 personas. Esas 12 personas eran sus escogidos. Jesús escogió a Mateo, pues, bueno, en el banco de los tributos, y él tenía su preocupación o lo que él tenía, pero realmente Jesús fue y le llamó, ¿no? Jesús llamó a esos 12 discípulos, ¿no? Pues para que fuesen realmente ministrados en la gran enseñanza del Señor, en que viesen tan solamente a Jesús, ¿no? como modelo, para después ser enviados, dice la palabra de Dios. Jesús después, en la última cena, a estos 12 les hizo una reunión especial donde les dio la gran enseñanza, ¿no? De que fuesen siervos, ¿no? De que fuesen pues sus enviados. Amén. Y Jesús les prestaba esa administración. Dice la palabra de Dios que después llamó a los 12, ¿no? Yo quiero escudriñar un poco todos estos versículos, ¿no? Como Dios me los revelaba a mí. Y dice que llamó a los 12, ¿no? La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero somos llamados. Yo pienso que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. La diferencia de muchos llamados a ser pocos escogidos no es porque Jesús cribe o escudriñe o saque de lo mejor. Jesús quiere sacar de lo peor del mundo, quiere sacar lo mejor, ¿no es así? De lo más vil y menospreciado, de lo más torpe, sin insultar, ¿no? Porque yo era torpe, yo era necio, yo era burro, pero Jesús quiere sacar a esas personas, ¿no? Como sean sus buenos discípulos. Amén. Hermano, no te conformes con tan solamente ser llamado, porque ser llamado ya es el punto de partida, ¿no? Para el camino de Dios. Hay muchas personas que se quedan ahí en el camino, y muchas veces cuando te pones a pensar y cuando pasan los años, a veces te pones a recordar entre hermanos y dices: Antonio, Juan, Pedro, Felipe, fulanito, ¿dónde quedaron? ¿Dónde estarán? Oramos por ellos porque quizás están fuera del camino de Dios, pero fueron llamados igual que fue llamado uno mismo, ¿no? Y yo pienso que el punto de partida, hermano, para que ya empieces pues a valorar, que ya empieces a guardar esa perla preciosa, ¿no? Que dice la palabra de Dios, es que sepas que eres llamado, ¿no? Eres ya un escogido de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que llamó a estos 12. A partir de ese llamado eres escogido. Y yo creo que ya después de ser escogido eres enviado. Eres enviado por el Señor para hacer la obra de Dios. Comenzó a enviarle de 2 en 2. A mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Ir de 2 en 2. La palabra de Dios dice que si 2 o más se pusieran de acuerdo. Jesús sabía, ¿no? Y conocía el corazón, la mente de las personas. Ese corazón que tiene que estar totalmente empapado por el amor de Jesús, porque si no, somos personas y tenemos malos pensamientos los unos con los otros, ¿sí o no? Yo tengo que sujetar mucho mi corazón y mi mente, puesto que me vienen malos pensamientos. Y la palabra de Dios, este fin de semana teníamos el retiro, ¿no? Soldados de Cristo. Y lo principal es que nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra batalla no es contra carne ni hueso, sino contra huestes espirituales, contra Satanás, contra el diablo. Amén. De 2 en 2, si 2 se pusieran de acuerdo. Es difícil a veces que nos ponemos de acuerdo el uno con el otro. A veces buscamos nosotros mismos el ponernos de acuerdo con quien me place, con quien me gusta, con quien me agrada, con mi esposa, con mi amigo, con mi hermano natural. Pero date cuenta de que Dios quiere que a veces ni nos conozcamos, pero realmente salgan a nosotros el amor de amarnos el uno al otro. Amén. El principio de las cosas, y yo pienso el principio de nuestros enfrentamientos, cuando estamos mal, cuando lo pasamos mal,
casi siempre es porque nos discutimos el uno con el otro, ¿sí o no? Cuando tenemos enfrentamientos con el hermano, con el discípulo, como tú eres discípulo, con el llamado, como tú también has sido llamado. Quizás el llamado que tienes al lado tuyo, pues quizás no es como a ti te agrada, qué sé yo. No sé si ronca o si qué es lo que le sucede. Pero Dios nos llama a que seamos de dos en dos. Dios nos llama a que seamos iglesia. Amén. Dios nos llama a que seamos unión el uno con el otro. Al igual que habla la palabra de Dios, dice que Jesús y el Padre eran uno. ¿No es así? Y habla de la Santa Trinidad, del Espíritu Santo, de Dios y el Hijo, del Padre y el Hijo. Al igual nosotros tenemos que ser unidos. Amén. Y lo principal que tiene que haber es unión entre nosotros. Por eso Jesús empezó a enviarlo de dos en dos. A veces nos gusta hacer las cosas en solitario, pero qué bueno es ir de dos en dos, ayudar al hermano que está al lado nuestro. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, lo principal de todas las cosas es la autoridad de Dios. Me ponía yo a orar y decía, Señor, si no fuese por tu autoridad, por tus fuerzas, si no fuese porque tú estás con nosotros, nosotros no podríamos, nosotros no haríamos. Y quizás también es un engaño, ¿no?, de la Iglesia, ¿no? El pensar que por sus propias fuerzas pueden hacerlo. Y a veces no llegamos más de lo que puede llegar la fuerza del hombre o la mente del hombre. Pero Dios nos quiere dar autoridad. Y sobre todo autoridad sobre los espíritus inmundos. Sobre todo autoridad contra este mundo. Sobre todo autoridad contra todas las asechanzas del enemigo que viene en contra de su iglesia. Y Dios nos da autoridad para ello. Amén. Los llamados, los escogidos, los discípulos son personas que, aparte de ser aprendices, ser alumnos, son personas que son especiales. Y son especiales porque primero son el pueblo de Dios, pero porque lo denotan, porque tienen una autoridad especial. No autoridad de poner la mano y que la persona se caiga de espaldas, no, sino autoridad sobre esos espíritus que están ahí fuera. Amén. Y nos da autoridad para reprenderlos y echarlos para atrás. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos luz y cuando la luz entra en las tinieblas desaparecen. Amén. Y a veces estamos como mezclados con las tinieblas. Y la luz no puede estar entre las tinieblas. Si hay luz, no hay tinieblas. Y si hay tinieblas, no hay luz. Y los discípulos tienen que tener esa autoridad especial. Versículo 8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Hermano, cuando Dios nos habla, nos discipula, nos quiere dar pues su mandamiento, nos quiere dar su manual. Nosotros leemos la palabra de Dios porque nos sentimos bien. Hablamos y bueno, yo leo la palabra de Dios y me gozo en ella. Hay algo especial que me da paz, me da alimento. Sí, es alimento espiritual, pero sobre todo la palabra de Dios es enseñanza, ¿no es así? Dice que la palabra de Dios será luz a nuestros pies, como diciendo nos enseñará cuál es el camino el que debemos de seguir. Y lo enuncia mucho la palabra de Dios, ¿no? La cual es nuestro manual de vida espiritual, pero también de vida natural, ¿sí o no? Y en el cual nosotros nos agarramos a ella y sobre todas las cosas hemos predicado en estos días mucho, no ser todos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Fíjate, no, dice que no llevasen nada para el camino. A veces interponemos muchas preocupaciones para no poder hacer la obra de Dios. Todos tenemos excusas, todos tenemos pretextos, todos tenemos pues esas obligaciones que no podemos dejarlas y no podemos hacer el camino que es el camino de Dios, implantar el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios nos habla, amén. Pero el Maestro nos quiere hacernos enseñar de que nosotros, como buenos discípulos, tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que implantar la enseñanza del Maestro en nuestra vida, en nuestro terreno, en este mundo. Amén. Y dice la palabra de Dios, nos da unas enseñanzas, no dice no llevar nada para el camino, no poner pretextos, no poner excusas. No nos hace falta nada para el camino, hermanos. El camino del Señor, dice la palabra de Dios, que es por fe. Y por fe es saber que Dios está con nosotros. Yo no sé si alguna vez te han dicho, oye, mañana vamos a ir de viaje, vamos a hacer una excursión. Yo he visto, sobre todo las mujeres, ¿no? Oye, que te vas 2 días a tal lugar. Madre mía, cuántas maletas.
Digo las mujeres, también los hombres son un poquito vanidosos, empiezan ya los hombres también. Oye, que mañana nos vamos de excursión a la montaña y 5 maletas o 8 maletas. Pero si hace un día solo, ¿para qué tanta ropa? Yo pienso que eso es falta de fe, es temor, es miedo de pensar, ¿no? Empiezas a darle vueltas. Bueno, y si voy allí y si hace frío, pues me llevo una chaqueta. Y si hace calor, me llevo manga corta. Y si hace no sé qué. No, confía en el Señor. Dios te manda a su camino diciéndote que Él te proveerá por fe. Yo no sé la historia de Abraham cómo fue, pero yo no me imagino a Abraham, desmontando toda la casa, comprando cajas de mudanzas, buscando maletas por todos los sitios. Yo no me imagino la fotografía de Abraham con todo cargado, ¿no? Con carretones que no podía ni caminar. Yo me imagino que cogerían lo imprescindible, puesto que la obediencia dice que es inmediata. Y cuando es inmediata no nos da tiempo a preparar muchas cosas, porque Dios dice que no es necesario nada para el camino, solamente su presencia. Amén. En Eclesiastés dice que todo es vanidad de vanidades, todo lo que puedan ver nuestros ojos es vanidad. Y es verdad. Lo que no ven nuestros ojos es lo importante, lo necesario. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando emprendas un camino, un proyecto, un ministerio, no sé, primeramente mira lo que no se ve. Busca lo que no se ve, busca el Espíritu. Si está contigo, a por todas. Pero no pienses proveerte de todas esas cosas que son vanas. No llevasen nada para el camino. Jesús le estaba ministrando a estos discípulos: hermano, no llevéis nada para el camino, sino solamente bordón. El bordón es el cayado, la vara. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me darán fuerzas. El cayado del pastor, la vara del caminante. Amén. Ayer buscaba bordón y dice que bordón es un cayado alto, fuerte, donde te puedes apoyar para caminar. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de que el cayado es autoridad, ¿no? Aarón recibió ese cayado, ¿no? Esa vara que era una vara de autoridad, de poder, símbolo del poder de Dios, de la autoridad de Dios, símbolo de que Dios es con nosotros. Amén. El pastor lleva la vara pues para defenderse de los enemigos, pero también lleva el cayado para amansar a su rebaño y para poder apoyarse, ¿no? Yo pienso que es un reflejo de decir, hermano, no busques las cosas del mundo, sino apóyate en mí. Yo soy tu sustento y soy tu consuelo. Amén. Dice, aparte de eso que hemos de llevar, sino solamente bordón, dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Bueno, nos dice que no llevemos alforja tampoco. Las alforjas son, estos envases se pueden decir que se hacían de cuero, de piel, donde quizás se ponían sobre el asno, sobre el caballo, sobre el burro, en el cual se metían, los utensilios necesarios para poder encomendar un viaje, un camino. Pero el Señor nos dice que no nos llevemos alforja. Pues por lo que estoy diciendo antes, no. En la alforja llevamos las cosas naturales, lo que pensamos que es útil y necesario, pero Dios nos quiere hacer enseñar de que no es necesario llevar esas alforjas. Ahora le llamamos maletas, ahora le llamamos nuestra vida. ¿Dónde voy a ir si ahí está mi vida? Tu vida está en tu corazón, no está en tu casa. Ayer estuve visitando a unas personas, eran de Venezuela, y lo estaban vendiendo todo lo de la casa. Y estaban con mucha tristeza, estaban llorando. Y decían, la vida nos está tratando así y tenemos que volver a nuestro país y estamos vendiendo toda nuestra vida. Y yo le dije, eso no es tu vida es tu corazón, tu vida es tu alma. Y se puede vender todo en este mundo. Yo pienso que todo lo que es vanidoso se puede vender, se puede tirar. No es imprescindible. Quizás no es útil en cierto momento, pero no es imprescindible. Lo que realmente imprescindible es la alforja de nuestro corazón, ¿no? La alforja que es nuestra alma, en la cual reside el Espíritu Santo. Amén. No llevéis alforjas, no llevéis esos pesos, que al final son pesos que nos hacen letargarnos, que nos hacen ir despacio en los tiempos del Señor. Amén.
Hemos predicado mucho que qué importante es andar en los tiempos de Dios, cumplir los tiempos del Señor cada día. Cuando no los cumplimos es porque nos retrasamos. A veces nos aligeramos también, sí es verdad. Pero la palabra de Dios dice que no nos llevemos alforjas en el llamamiento que Dios nos da. No son necesarias, no son imprescindibles. Yo me acuerdo cuando fui a África, me llevé una maleta y bueno, tan solamente podíamos llevar 20 kilos. Íbamos con un billete de lo más barato, más económico, ¿no? Para no hacer carga para la obra. Y yo intenté buscar lo más necesario, lo más útil. Me faltaron muchas cosas para poder, estar cómodo, estar cubierto. Pero cuando llegué a África me di cuenta de que quizás la mayoría de las cosas que llegaban me eran inútiles. Realmente lo que necesitaba era, la presencia de Dios en mi vida para poder afrontar y soportar el día a día. Pero no me era necesario las cosas que llevaba en la maleta. Me acuerdo que la maleta la tuve casi 2 años y nunca la deshice. Me acuerdo que hasta una vez, me robaron 2 veces y se llevaron todo lo que tenía. Y es verdad. La palabra de Dios dice que no sembremos, ¿no? O que no nos confiemos o no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas que pueden ser corruptibles, donde el hollín, ¿no?, lo puede carcomer, donde la polilla se lo puede llevar. Amén. Dice la palabra de Dios, ni pan tampoco, ni pan natural. Muchas veces nos preocupamos mucho por la comida, ¿y qué voy a comer? ¿Y dónde voy hay comida? Pero ¿y cuándo comemos? ¿Y dónde se va a comer? ¿Y cuánto se va a comer? Cuando se habla de una reunión, se habla de un ministerio, dice, ¿pero ponen buena comida? Me acuerdo que hemos estado en el retiro y no hemos gozado, pero también había buena comida, gracias a Dios. El año pasado no hubo esa preparación de buena comida y hubo queja, ¿no? Pero yo creo que lo importante no es la comida del pan natural, sino realmente lo importante es la comida del pan espiritual. Amén. Y Jesús nos decía, no te agobies, no te angusties por lo que has de comer. Dice incluso lo que has de vestir. La palabra de Dios dice, no ves, no, los pájaros, las flores, que ni un Salomón se vistió con tanta hermosura. Dios después nos viste y nos alimenta. Dios después nos da lo que necesitamos. Amén. No nos preocupemos. A veces nos asentamos donde tenemos nuestro pan natural y no nos movemos de allí, pero quizás no es el llamado de Dios. Quizás Dios nos llama a otro lugar donde quizás no vemos el pan natural, pero Dios da su maná a su pueblo. Amén. Ni dinero en el cinto. Esto sí es importante. Maldito dinero, ¿eh? La raíz de todos los males, el amor al dinero. El discípulo del Señor, el discípulo de Cristo, no anda conforme al amor al dinero. Anda conforme al amor a Jesús. No es necesario que llevéis dinero en vuestro cinto. Ayer me ponía un poco a escudriñar, ¿no?, sobre esto, y el cinto es lo que nos sujeta, ¿no? Sujeta nuestros lomos, nos cierra nuestra armadura. Pero en el cinto a veces colgamos, añadimos cosas necesarias, ¿no? Antiguamente en el cinto se ponían la espada, en el cinto se ponían también la alforja o la bolsa donde llevaban el dinero. Quizás el cinto es un lugar seguro, ¿no? Donde hay amigos, ahí nadie me toca, no es la hombría, ¿no? Y nuestra hombría a veces está un poco soportada sobre esa bolsa de dinero. Yo muchas veces digo, jolín, cuando tenemos dinero qué contentos nos ponemos, y cuando la alforja está vacía qué tristes nos ponemos. ¿No es así? Nuestra esperanza está en el dinero, pero no es así. El Señor nos dice, no os hace falta el dinero en el camino que vais a emprender. Amén. Esta semana, pensaba mucho sobre esto, sobre el dinero, ¿no? ¿Qué daño está haciendo a la iglesia el dinero, la economía? Yo pensaba y decía, para poder probar a un hombre o probar a un discípulo, mírale su dinero, ¿qué hace con él? El buen discípulo no tiene 2 bolsas, dice la palabra de Dios, no tiene 2 alforjas, mi dinero y el dinero de Dios. Ese es el buen discípulo.
el que todo lo tiene para Cristo, el que no guarda nada para sí mismo. Por eso hablaba yo ahora con un hermano que ha venido nuevo a la iglesia y le decía: hermano, esta iglesia es especial, puesto que aquí no hay 2 alforjas, aquí hay una. El pastor no cobra nada, y soy yo. Yo no tengo nada lucrativo. Creo que llevo 2 euros en el bolsillo y es por si mi hijo me pide algunos gusanitos o algunas, pero nada para mí. Por eso también cuando pido con toda la cobertura de Dios. Pido porque sé que es para el reino de Dios y su justicia. Amén. No pido pensando de que quiero quedarme yo para mí. En estos días ha habido hemos hecho unas ventas aquí y ha habido gente que se han ofendido, casa de ladrones. Esto no son casas de ladrones, pero sí hay que pagar el alquiler. Si tú me pagas el alquiler, yo no hago ventas, pero sí haré ventas para el reino de Dios y su justicia. Sí pediré para el nombre de Jesús. Si no, dámelo tú y no pediré. Pero vivimos en esa situación y me agrado de que se mire a las personas o se busque personas que no buscan nada a cambio, sino lo que tienen es para Cristo. Amén. Hermano, dice: ni pan ni dinero en el cinto, sino calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Calzasen sandalias. Dice Efesios 6, ¿no? Que nos calcemos nuestros pies, ¿no? Con el apresto del Evangelio de la paz. Que nos pongamos nuestro buen Evangelio en nuestros pies. La palabra dice sandalias, ¿no? En aquellos tiempos las sandalias era lo más cómodo para caminar, porque nuestro camino es largo. Nuestro camino no es de 2 días. Por eso ponte el mejor calzado que tengas. Y el mejor calzado es el Evangelio, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá por los siglos de los siglos. El Evangelio es nuestro camino. El Evangelio es nuestra carta de presentación para abrir puertas en el nombre de Jesús. El Evangelio es nuestro manual, nuestra llave, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿no? Es la llave para abrir puertas. Y no es con pensamiento del hombre ni filosofía humana, sino tan solamente con el Evangelio de Dios, que es el testimonio de Jesús, quién era Él. Y nosotros somos llamados a ser sus discípulos. Dice que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Yo me gustaría que miraras tu armario, discípulo, y cómo lo tienes. Porque hay gente que no tiene nada que vestir. Quien tenga 2 túnicas que de una. En aquellos tiempos tener 2 túnicas era ser rico. Ahora no tenemos 2 túnicas, ahora tenemos el armario lleno de túnicas, de todos los colores. Tenemos abrigos, tenemos de toda clase de ropa. Eso también es vanidad. Incluso en los propios discípulos tenemos esa vanidad. Y nos estamos dando cuenta de que en la propia España, en este país, ya está empezando a ver esa necesidad tan grande como la hay en África, la hay en Asia y la hay en América del Sur. Hermano, da una túnica si tienes 2. Si tienes 2 pares de zapatos, da 1. Si tienes 2 pares de camisas, da 1. No te guardes preveyendo para el día de mañana, sino da lo que tienes y vive con lo que tienes. Amén. Y en aquel tiempo, pues, era difícil, ¿no? Vestirse de esa manera. Amén. Y el Señor nos llama, hermanos, a que seamos, esos buenos discípulos. Y el discípulo tan solamente es el que quiere ser como su maestro, el que quiere aprender y ser como nuestro maestro, que es Jesús. Amén. Yo ayer me ponía a estudiar un poco y decía, el buen discípulo tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Los discípulos de tal se les reconocen por una forma, por una actuación, a veces por una forma de vestir. Los discípulos de una religión, pues, se les identifica por unas formas, pero nosotros no se nos identifica por nuestro exterior, se nos identifica por nuestro interior. Amén. Por las obras, por lo que hacemos. Pero yo ayer buscaba, ¿no? Y había tres cualidades claras, ¿no? Que tiene que tener el buen discípulo de Cristo. Y el buen discípulo de Cristo, lo estoy diciendo, somos los llamados. Eres tú. Amén.
puesto que Jesús te ha llamado a que vengas hoy aquí y a que escuches la palabra de Dios, y a que la palabra de Dios sea como esa semilla que ha de caer en tu corazón y ha de germinar, ha de brotar, y ha de ser como ese comezón que nos habla en nuestro interior y nos hace darnos cuenta que todo es vanidad si no servimos a Dios, que todo es echar perlas a los cerdos si realmente no hacemos la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Y había 3 cualidades. La primera, hermanos, que tenemos que tener es la renuncia. Renunciar a todas las cosas que hay en este mundo para poder ser un buen discípulo. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no renunciamos. La palabra de Dios dice, ¿no? Que no renuncia padre, madre, familia. No, fíjate qué fuerte, ¿no? Nos quiere darnos a entender de que no hay nada por encima de nuestro amor a Jesús. No debe haber ninguna oposición, no debe haber ninguna piedra que nos estorbe para seguir haciendo la obra de Dios en nuestra vida. Obrar como esos discípulos, ¿no? Que lo dejaron todo por servir a Cristo. Escuchamos mucho la historia de Pablo, que Pablo era, propulsor del Evangelio, un evangelista al 100%. La palabra de Dios no habla nada de lo de atrás, de lo que dejó atrás. Pero yo pienso que él tenía familia, que él tenía sentimientos. Pero él no saca a relucir esos sentimientos, ese melancolismo, ¿no? Es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi mujer. Hermano, si tienes el llamado de Cristo, adelante. Dios te dará la gracia para que tu familia te sirva y te siga. Amén. Para que tu familia lo deje todo y te sigan a ti, al llamado de Dios. Pues como hemos dicho, ¿no? Como sucedió con Abraham, el propulsor de la fe, ¿no? La fe que es tan solamente pues por el oír la palabra de Dios y por poner la palabra de Dios por práctica y por seguir adelante confiando de que Dios está con nosotros y de que si Dios me ha dicho que he de ir, yo voy, pues no sé cómo será, dónde será, pero yo sé que Dios me está llamando a que vaya y yo voy. Pero para eso hay que renunciar a todo. Siempre hay excusas, siempre hay pormenores, siempre tenemos la melancolía de que yo no puedo, ya tengo esto y ya no puedo dejarlo. Yo sí en algo doy gracias a Dios de mi vida, y no la pongo por ejemplo, pero sí quiero testificar de ello, es que Dios me hizo renunciar a todo. A la fuerza como fuese, pero me hizo renunciar a todo. Yo no tengo ninguna atadura en el mundo. No tengo nada que me ate en este mundo, tan solamente servir a Dios. Me dio servir en una ONG cristiana, evangélica, y doy gracias por ello. No digo que es la única, ni digo que es la mejor, es una forma de servir a Dios. Pero hubo que renunciar a todo. Como pastor en los años que ya llevo, muchas veces tengo que ministrar a hermanos y muchas veces los hermanos jóvenes me vienen a mí y dicen, es que es muy fácil que tú lo digas. Digo, hermano, tú no me conociste antes. Yo no vine con esposa ni con hijo. Yo tenía mis padres, yo tenía mi familia y tuve que renunciar a ello para poder ser discípulo de Cristo. Amén. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, a todo. Hermanos, estamos hablando del diezmo. Y la palabra de Dios habla en Malaquías y en ciertas partes de dar el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de tu salario mensual. La 10ª parte de tu total salario que percibes. Y a veces damos el diezmo de lo que nos sobra. O sea, si yo cobro 1.000 euros, ¿vale? 500 pago de hipoteca, 200 de comida, me quedan 300, doy el diezmo de 300, que son 30 euros. No. El diezmo de 1.000 euros son 100 euros. Y la palabra de Dios nos habla del diezmo como algo de ley, algo que debemos de hacerlo, y no lo hacemos. Tenemos excusas. Es que tengo que comprar medicinas, es que tengo que comprar no sé qué, es que tengo que hacer lo otro. Pero yo te estoy hablando hoy de que Jesús no habla del diezmo. Jesús habla de renunciar a todo lo que posee. Amén. De ponerlo todo en las manos de Cristo. Esta palabra se transgiversa y se malinterpreta en muchos lugares. Y con esta palabra se está interpretando, ¿no?, estas iglesias de prosperidad.
donde realmente crece la iglesia en abundancia de diezmos y de ofrendas y no sé dónde van. La mayor parte se quedan en ciertas personas, en bolsillos. Pero, por ejemplo, yo hoy te estoy predicando con las espaldas, los lomos cubiertos con la justicia, de que lo que recibimos en dinero es para el amor de Dios y para la obra de Dios. Amén. Y dice, así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Nicodemo se fue llorando, puesto que no pudo renunciar a lo que tenía, a sus riquezas. Por eso que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, mejor es que entre un camello por el agujero de una aguja. Pero es que a veces no somos ni ricos, a veces somos menesterosos en la tierra, agarrados a un hilo, cuando Dios lo que realmente quiere cortar ese hilo y quiere realmente que seamos discípulos suyos. Amén. Muchas personas venimos a Cristo o al Señor para que nos dé abundancia económica. Muchas personas venimos al Señor para que nos dé abundancia en este mundo y que no nos falte de nada y que crezcamos en todo, que no nos falte de nada en este mundo. Nuestras oraciones, yo te pido y yo te pido. Señor, yo pido y pido y pido. Y parece que vas al supermercado con la lista de la compra. Y yo pido esto y pido una casa. Y ya que pido, pido un buen coche. Señor, y ya que te pido que, qué sé yo, pues que no me falte el dinero. A sus hijos no les faltará nada, dice el Señor. La promesa de Dios es que Dios dará su pan a sus hijos. Dios dio su maná, Dios dio lo necesario y justo. Pero Dios ve el corazón de las personas y dice, ¿cómo te voy a dar si después te lo quedas para ti? En Ageo dice la palabra de Dios, dice, estoy triste puesto que la casa del Padre de Dios está vacía y vuestras casas están artesonadas. Y no es así, la casa de Dios tiene que estar artesonada en todas las riquezas de nuestro corazón, de lo que tenemos. Amén. Renunciar a todo, hermanos, renunciar a este mundo, renunciar también a los placeres del mundo. A veces estamos en tibieza, puesto que nos gustan también las cosas de este mundo. Claro, son tan apetecibles. La serpiente lo hizo tan apetecible, esa manzana que es irresistible, ¿no? El poder morderla y el poder comerla. Y Jesús dice que Él no creó la tentación, sino la creó el diablo. Pero sí tenemos que estar fuertes en la tentación y soportar la tentación en el día de la prueba. Pero darnos cuenta de que esa tentación es del enemigo para poder tropezar y caer en tibieza y dejar de ser esos buenos discípulos aprobados que realmente renuncian al mundo, a los placeres del mundo. Yo no sé cuántos placeres tenemos, pero que cada día hemos de ir cerrando, dejando y dándonos cuenta de que son placeres que, aparte de que son vanos, son dañinos para nuestra vida. Amén. No, es que la música del mundo, pues, no me hace mal. Sí hace mal. Se contrista el Espíritu del Señor. Cuando tarareas una canción del mundo, pues, no sé, que a veces son, bueno, realmente lo que estamos haciendo es contristar el Espíritu Santo. Cuando entramos a lugares que a Dios no le agrada, no pasa nada, no nos va a pasar nada, pero contristamos el Espíritu del Señor. El Señor se entristece dentro de nosotros. Amén. Qué bueno es renunciar a todo. Qué bueno es, como fue esa, perdón, me estoy quedando un poco, como hizo esa viuda, ¿no? Que dio lo que tenía. No dio el diezmo como dio el rico, sino dio de lo mejor que tenía, lo dio todo. Y Dios se agradó de ella. Dios conoce cada corazón de los que estamos aquí y sabe lo que tenemos y lo que no tenemos y sabe lo que amamos y lo que no amamos. Por eso tenemos un Dios que todo lo ve. Ese Señor se agrada, ¿no?, de las personas que luchan contra el mundo y tienen la renuncia del pecado, de los amores de este mundo. Amén. Una cosa que veía también en la constancia, no somos constantes. Constancia es perseverar en el camino. Y vemos muchas veces, pasajeros, ¿no?, que van y vienen, que se montan en el tren de la vida y se apean en la primera parada y después se montan en la siguiente parada, pero que no perseveran en ese tren, ¿no?
que no perseveran en esa barca de Dios, ¿no? Y hay que ser constantes. Y no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil los caminos del Señor? No es fácil, pero con Dios sí es fácil. Porque Dios nos da la fuerza, Dios nos da el ánimo. Amén. Hay que ser constantes. Dice la palabra en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Si permanecemos en la palabra de Dios, si confiamos en la palabra de Dios y la ponemos por práctica, si en el llamado que hacemos hoy decimos: Señor, heme aquí, yo soy tu discípulo, para servirte, para hacer tu voluntad, para poner por práctica tu palabra, y después salimos y no la ponemos, pues somos, dice la palabra de Dios, inconstantes en nuestros propios caminos. Somos como la ola del mar y que va y que viene, ¿no? Por eso dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Por eso el Señor nos habla mucho de que no juremos, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que no somos constantes, no somos firmes, de que nuestro sí en el Señor sea sí y cumplirlo hasta el final. Amén. A veces las bendiciones no llegan y es porque no estamos constantes en ese mismo sentir del Señor. Amén. Dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Debemos de permanecer, hermanos, aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan momentos de dificultad, como en estos tiempos en los que vivimos, donde la crisis pues parece que es un problema, ¿no?, a poder servir a Dios, cuando realmente la crisis y la aflicción en el mundo es para clamar a Cristo más. Amén. Hablando con los hermanos y con personas que están angustiadas, que están con el agua al cuello, dice: mira, has buscado en tantos sitios, en tantos lugares y no has encontrado la solución, ¿por qué no clamas a Cristo? Y muchos no claman. Pero yo estoy hablando de los discípulos, de los que conocen al Señor, de ti y de mí, de los que realmente tenemos el llamado en nuestro corazón. ¿Eres constante en los caminos, hermano? ¿Perseveras en el llamado que Dios te ha puesto en tu vida? ¿O a la mínima de cambio saltamos? ¿O a la mínima de cambio nos cambiamos de iglesia? ¿O si no me conviene me voy a San Me Conviene? No. Constantes, perseverando en la palabra de Dios. Amén. Otro aspecto que yo buscaba, ¿no?, sobre ser un buen discípulo es, yo pienso que el principal, ¿no? Y pienso que es el último, ¿no? Es como la repercusión, ¿no?, el ofrecimiento, ¿no? Y es dar ejemplo, fructificar, dar fruto. El que es enseñado, es adiestrado para poder poner por práctica, y a su tiempo sale a relucir ese fruto. Y es el ejemplo de cada uno de nosotros. Se nos llamará discípulos si realmente se nos ve que somos hijos de Dios. Amén. No, yo soy evangélico, yo soy pentecostés. Sí, se te verá en tu vida, en tu caminar, en el lunes, en el martes, en el miércoles. No porque te van a entrar por la iglesia de General Ricardo 188, no, sino porque está en ti, está en tu vida. Cada día lo veo, el amor de Dios en ti. Amén. Y es el dar frutos, hermanos, el dar testimonio. Más adelante en Juan 15:8 dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto, en que deis ejemplo, en que lo que aprendisteis de mí lo pongáis por obra en el día de mañana. Dar fruto de ello. Jesús tenía una lucha constante, era contra los hipócritas y los fariseos que hablaban, decían, pero no hacían. Y mandaban, y hay de ser así, hay que guardarse, hay que andar en orden. Pero realmente nosotros tenemos que dar ejemplo de lo que aprendemos. Amén. Un buen discípulo de Cristo es la persona que pone por obra la enseñanza que da cada día. Y cada día tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, ¿sí o no? Compartía yo mucho en estos días, ¿no?, de que,
tenemos la facilidad de poder leer la palabra. Hay tiempos buenos, tenemos tiempos donde la palabra es dada, pero vamos, en abundancia. Pero tenemos el compromiso de ponerla por obra. Yo hoy no quiero estar en tres cultos o en 3 predicaciones y si va a caer en saco roto. Quizás mi anhelo es estar en las reuniones y recibir la palabra para decir, Señor, que se haga remar en mí, que se ponga por obra la palabra de Dios, que pueda servir como ese buen discípulo donde se puede decir, este es discípulo del Maestro, este es discípulo de Jesús. Amén. No sé, como Pedro, aunque Pedro no podía esconderse, Pedro lo habían visto y sabían quién era. Quizá porque lo habían visto entrar o a nosotros nos ven entrar a la iglesia. Pero Pedro se puso junto a la hoguera, junto al mundo, ¿no? Y dijeron, ¿tú no eres discípulo del que han crucificado hoy? No, yo no soy. Eso no quiere decir que para dar fruto hemos de ser valientes, para llevar la verdad allá donde vayamos. A veces camuflamos nuestro traje, ¿no? Nuestras vestiduras. A veces camuflamos incluso hasta nuestro vocabulario, lo que aprendemos, lo que se nos imparte, lo que se nos alimenta. Cuando uno se alimenta de algo es para poder tener energías, para poder darlo, ¿no es así? Pero a veces nos escondemos en este mundo y no damos el ejemplo como el buen discípulo, que como dice la palabra es la lámpara que se pone encima de la mesa y da luz a la ciudad. A veces vamos a nuestro trabajo y no somos discípulos de Cristo, somos uno más del mundo. No hablamos del Señor, no compartimos la palabra, no tenemos alabanzas en nuestro iPad o nuestro iPod, yo no sé lo que sea. Y la gente tiene que ver que realmente somos esos discípulos. Amén. El buen discípulo lleva su manual con sus apuntes, el tiempo que tiene pues para pararse es para leer la palabra, y a veces nos inmiscuimos en el mundo y como que somos iguales del mundo. Y no somos iguales del mundo. Somos la sal de este mundo. Amén. Y para ello tenemos que dar ejemplo, dar testimonio. Pablo decía, de lo que aprendisteis de mí, dadlo, ¿no es así? De lo que aprendisteis en la palabra, de lo que aprendisteis en el culto del domingo, fortaleceos en ello, escudriñadlo, armaros de esa valentía, de esa fuerza y ponedlo por práctica. ¿Cómo poder decir? No como el que sale, ¿no? a predicar en una calle. Salmo dice no sé qué, Isaías dice no sé cuánto, no. Sino el buen discípulo es como era Jesús. Jesús era espontáneo, le brotaba en su corazón. Sabía cuándo era el punto idóneo para poder hablar y decir, yo soy hijo del Padre, yo soy hijo de Dios, para poder tener esa autoridad, para poder hallar gracia entre las naciones y hacer más discípulos. Amén. Porque realmente no es una enseñanza que viene en libros, sino viene en lo espiritual, ¿no? En estar llenos del Señor. Amén. Hermano, como buen discípulo, pues aprendamos de ello, ¿no? Tener renuncia. Primeramente vamos a renunciar. Segunda, vamos a ser constantes. Vamos a perseverar. Vamos a estar firmes ahí sobre la roca. Aunque venga lluvia, aunque vengan tormentas, vamos a estar ahí constantes para que la gente diga, jolín, qué fuerzas tiene este varón, qué fuerzas tiene esta mujer. Y tú le digas, las fuerzas de Cristo están en mí. No me va a echar nadie de aquí, yo voy a perseverar en este lugar. Aunque vengan ejércitos contra mí, Dios está conmigo. Constantes también en la iglesia, constantes en el ministerio, constantes en el llamado. Aunque no sea una paga grata, pero realmente sepas que lo haces para Dios. Amén. Y después de esa constancia vendrá el fruto, el testimonio, el ejemplo. Dar testimonio de buen discípulo que eres en Cristo Jesús. Amén. El buen discípulo no se enreda, ¿no? Dice que el buen soldado en Cristo no se enreda en los enredos de este mundo, en las milicias de este mundo. El buen soldado de Cristo es a Cristo servir. Yo sirvo a Cristo, yo sirvo a Dios. Yo no me meto en las cosas de este mundo. Solamente quiero agradar al que me escogió, al que me sacó y al que me llamó. Amén. Vamos a leer 3 versículos para acabar en 1 de Pedro 2:21. Gloria a Jesús.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. El buen discípulo de Cristo es el que sigue las pisadas de Jesús. El buen discípulo de Cristo no es el que se empapa de la palabra o el que se llena del estudio, del discipulado, y después no es el buen seguidor, el que sigue las pisadas de Cristo. Amén. Se nos pone siempre muchas veces el ejemplo, ¿no? La fotografía de esas pisadas en medio de la arena de la playa, del desierto, donde no hay nada, pero solamente veo unas pisadas por las cuales pisamos y seguimos, y tan solamente queremos pisar ellas, ¿no es así? Pues aquí nos habla la palabra de Dios, ¿no? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Nos enseña un poco como decir, ay amigos, si estás pasándolo mal, peor lo pasó Cristo por ti y por mí. Si ves que hay injusticias en tu vida, menuda injusticia se hizo sobre Jesús. Amén. Si piensas que ya estás extenuado y vas a explotar y ya quieres dejar de ser ese discípulo amado y quieres, fíjate en Cristo, ¿no? Lo que padeció por ti y por mí. Y dice la palabra de Dios, dice, dejándonos ejemplo, ¿no? Jesús es ejemplo, hermano. Dice que mirando la cruz, mirando a Jesús, no podemos encontrar una tacha, una mancha. Encontramos la perfección en Cristo Jesús. Si miramos al hombre, pues claro que encontramos faltas, encontramos fallos. Por eso no pongas tu mirada sobre el hombre. Sobre el hombre de Dios sí, pero siempre sabiendo de que Él es un canal transmisor o de bendición de lo que lleva en Él, que es a Jesús, a Jesucristo. ¿Me entiendes? A veces somos seguidores de Pedro, de Pablo, de Juan. El hombre falla, pero Cristo no falla, amén. Por eso nuestra mirada, hermanos, en Él, en el Señor. Ahí no hay tropiezo, ahí no hay falta. Yo muchas veces digo, cuando nos fijamos en los demás, a veces es una falta de madurez, ¿no? Cuando tropezamos con los hermanos, a veces tropezamos con hermanos mayores. Bueno, si el hermano mayor está haciendo injusticia, ya sabe lo que dice la palabra, ¿no? Mejor es que se atase y se tirara. Pero aún así, tú como el que hayas mirando, te dice la palabra que ya eres un menor. Debemos de madurar en el Señor. Y de ver de que estamos en este mundo y de que yo fallo y que todos fallamos, todos tenemos nuestros fallos. Por eso nuestro ejemplo tiene que ser Cristo. Amén. ¿De quién eres discípulo? De Cristo. Yo soy discípulo del estudio bíblico de Antonio Pedro en no sé dónde. Qué bueno que te pueda dar algunas clases y puedas aprender teología o puedas aprender un poco la palabra, pero sea un buen discípulo de Cristo. Sea un discípulo que está lleno del Señor, del Espíritu de Dios. Amén. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor nos dejó su Evangelio, ¿no? Por eso nos ha dicho que nos pongamos las sandalias del Evangelio de la paz, ¿no? Del Evangelio del amor en Jesús. Primera de Juan 2, versículo 6. Aleluya. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muéstrame tus obras y te diré, discípulo, de quién eres. Muéstrame tu forma de andar y te diré si eres discípulo o no eres discípulo. Debemos de empezar a andar como andaba Jesús. Amén. Yo pienso que debemos de empezar a quitarnos todas las máscaras esas que tenemos, todos los complejos, todo lo que se ha puesto en el mundo, ¿no? Como adherido a lo que es la verdadera iglesia, ¿no? Y hay muchas iglesias en este mundo, pues no es iglesias de multitud de personas, iglesias de, cuántos seguidores, pero realmente iglesia eres tú y Cristo. Realmente iglesia eres tú, el llamado, el escogido, el apartado de este mundo para andar como Él anduvo. Amén. Y siempre tendremos una meta por cumplir, porque nuestro Maestro es perfecto, ¿no? Por eso dice la palabra, ¿no? Dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? El otro día iba yo con un hermano, con un pastor, íbamos en el coche y llamó a otro hermano, ¿no? Y otro hermano que en verdad yo no tengo que juzgar, ¿no? Pero
no creo que estaba dando unos pasos que no eran muy del Señor, ¿no? Le pregunta, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, hermano, bendecido, lleno del Señor. El Señor abunda en mi corazón. Y este pastor con mucha autoridad le dijo, pues, hermano, tu caminar no es el caminar de Cristo. Entonces Cristo no debe de andar contigo. Y se quedó muy callado, ¿no? Claro, para eso tienes que estar muy respaldado por el Señor, ¿no es así? Pero hermano, si estás lleno de Dios, es porque andas como Él anduvo. Amén. Y dar testimonio como Él dio testimonio. Pero muchas veces estamos en nuestra casa, no tenemos problemas, ciertamente. Claro, como no salimos de casa o no nos metemos en líos espirituales, se puede decir, pues estamos llenos de Dios, estamos gozosos. Aquí estoy escuchándome una alabanza, con la puerta cerrada, que no venga nadie a estorbarme, y lleno de Dios. Yo pienso que lleno de Dios es en medio de la batalla. Yo creo que lleno de Dios es en medio del camino, donde Dios te llamó. Ahí es donde tienes que llenarte del Señor, y ahí es donde tienes que decir, si Dios está en mí, es porque yo estoy andando donde Él anduvo. ¿Comprendes lo que te digo? No donde tú andes, donde tú vayas conforme a tu, conforme como tu preferencia, conforme como a ti te guste, conforme a tu comodidad, conforme a como a ti te agrade andar. Él tenga que andar como tú. No. Jesús nos puso como ejemplo para que nosotros andemos como Él. Y si nos ponemos a mirar la forma en que Él caminó, pues se data mucha diferencia. Amén. Hermanos, tenemos que andar como Él anduvo, ¿no? En humildad, en amor. El amor que tenía Jesús, ¿no? Y Jesús hablaba, ¿no? Qué fácil es amar al que te ama, pero y al que no te ama. Jesús hablaba de amar a nuestros enemigos. Y amamos a nuestros enemigos, ponemos la otra mejilla. No la ponemos. Por lo tanto, tus pisadas son diferentes a las pisadas de Jesús. Te está yendo, te estás desvariando del camino. El otro día yo compartí a unos hermanos y decía, hermanos, no podemos dar ojo por ojo, diente por diente. En la ley de Moisés sí lo pone, pero en la ley de Dios, que es la gracia de Dios, que es amor, no podemos dar ojo por ojo, diente por diente. Tú como mayor, no des la segunda bofetada. Dale un abrazo, dale un beso. Bendícelo y demostrarás que eres un discípulo de Jesús. Amén. Andar como Él anduvo. Muchas veces mucha gente se va a Jerusalén, se va a Israel y dice, estamos andando donde andó Jesús. Jesús andó muy profundo, o sea, haya habido ruinas sobre ruinas, polvo sobre polvo. Sí, es algo especial. Jerusalén, Israel es algo especial, ¿ves? Bueno, tantas cosas donde Jesús estuvo allí, pero no por eso estás lleno del Señor. Te llenarás del Señor aquí en Madrid, si pones por obra la palabra de Dios en tu vida. ¿Me entiendes? Yo cuando me veo lleno de Dios es cuando hago una obra conforme a como Dios le agrada, a comerme mi ego, ¿no? Y bendecir al que pues no me bendice, y veo que me agrado en el Señor. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando damos, nos agradamos porque sabemos que lo damos para la obra de Dios. Amén. Estamos andando en sus caminos, pero no solamente dar unos pasitos, tenemos que ser más constantes. Amén. Volviendo a Primera de Pedro, como estábamos leyendo antes, en el capítulo 2, hemos leído el versículo 21, leyendo el versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida, fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Fíjate, el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa a que juzga justamente. Ser imitadores de Cristo, seguir las pisadas de Jesús. Amén. Y yo pienso que el buen cristiano no se le denota pues con la buena palabra que haya aprendido, con la buena palabra que haya memorizado, aunque la palabra de Dios nos habla de ello, ¿no? Sino con sus hechos, con sus ejemplos, con su forma de actuar cada día. La persona no es un buen pastor porque da la gran predicación, sino realmente porque se le ve en sus obras, en los hechos de sus manos, lo que habla por su boca, el ejemplo que da. Amén. Y así es como se nos tiene que reconocer, y así es como empezaremos a seguir haciendo a lo que fuimos llamados, no, a lo que Dios encomendó a sus llamados, que somos nosotros, que somos la iglesia. Amén. A ser testimonio y ejemplo de Jesús. Y yo creo que esta palabra nos toca a todos. Yo creo que debemos de esforzarnos más, hermanos, a utilizar lo que tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor nos fue dado a nosotros para que lo utilizásemos conforme a nuestra voluntad y no mirásemos a nosotros mismos egoístamente, sin poder ver más allá de la injusticia que está habiendo en este mundo. Nos quejamos mucho nosotros mismos, teniendo el Señor en nosotros, y nos quejamos mucho, nos lamentamos. Me duele, no puedo, me pasa esto, me pasa lo otro. Tú eres un discípulo de Cristo, lleno del amor de Dios, lleno de la autoridad de Dios, lleno del poder de Dios, para poder hacer discípulos entre las naciones. Amén. Ser testimonio de Cristo donde vayas, ser infundado por esa presencia de Dios en nosotros, para poder testificar entre las naciones y poder dar testimonio de Dios en nosotros. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.